No sé si ustedes recuerdan el caso de el famoso 69 Tecachi, por el tema que tuvo en La Vega. Dentro de las cosas que pidieron los fiscales para la medida de coerción de este señor fue mandarlo al 15 de Asua. Porque ellos saben, las condiciones infrahumanas que hay en el 15 de Asua. Porque aún donde está construida, en el alto que está construido, eso es como que usted abraza el sol. ¿Qué ha pasado por allá? Mientras? Yo he pasado, no he tenido que ir. Okay. Bueno, el presidente se refirió ayer en la semanal. Quiero referirme al tema de Salcedo, de los muertos a partir del incendio provocado por los fuegos artificiales del carnaval, pero quiero referirme brevemente a lo que dijo el presidente Luis Abinader ayer en Palacio respecto al tema de la semanal y la petición que le había hecho Participación Ciudadana de suspender este encuentro todos los lunes con la prensa porque entiende que le favorece de manera política favorablemente al presidente de la República, que también es el candidato del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del próximo 19 de mayo, para la reelección presidencial. El presidente dijo que no se va a suspender la semanal, que continúa, que es un espacio abierto y democrático, que a ninguno de los periodistas que van allí se le establece las preguntas que van a realizarle al mandatario o a los invitados del gobernante, que ha utilizado el espacio para comunicar, como lo haría en cualquier otro lugar, que donde quiera que vaya el presidente irán los medios de comunicación, que de hacer caso sería entonces permanecer en silencio y no hablar en ninguna circunstancia o en ningún ambiente con los periodistas dominicanos. Fue la reacción del presidente Luis Abinader ayer en Palacio a propósito de esa petición que había hecho la organización Participación Ciudadana a que el presidente suspendiera la actividad de la semanal porque entienden que esa exposición le beneficia políticamente y que sería injusto frente a los candidatos de la oposición. Pues ya quedó claro, el presidente va a continuar con los encuentros. Dijo que no se ha permitido ni siquiera las preguntas políticas, que las personas que han llegado con preguntas referente al tema político no ni siquiera les ha respondido o les ha dicho que no es el espacio para llevar el tema allí. En principio, cuando salió ese punto, dijimos que la semanal era un arma de doble filo, porque exponía al presidente constantemente a las preguntas de los periodistas cuando se invitan periodistas de verdad a la semanal, porque a veces realmente con las preguntas que surgen allí, los invitados no necesariamente son personas con conocimientos de periodismo o que se dediquen a este oficio de manera responsable, porque algunas preguntas que han surgido o los que utilizan el espacio para hacer preguntas absurdas, para irse viral en las redes sociales, bueno, pues ya ese es otro propósito, pero desde el principio conversábamos de que podía ser un arma de doble filo la semanal para el presidente. Sin duda que es un escenario que puede favorecer al gobierno y al presidente porque pueden mostrar los aspectos positivos y escoger sus temas para presentarlos a los dominicanos. Quiero referir brevemente, va el quinto fallecido como consecuencia del incendio, de las personas con quemaduras del carnaval de Salcedo. Ayer falleció la quinta persona, un niño de 11 años de edad, Aquiel Diloné, que es la persona que falleció en el día de ayer en el Hospital Infantil Regional Arturo Grullón en Santiago, próximo a las 7:30 de la noche. Es lamentable toda esta situación. Leía una historia del periodista buen amigo Tony Pichardo en el periódico El Día hace unos días, pero quiero referirla en el día de hoy. Está titulada La vida de Elvis nunca ha sido un carnaval y en Salcedo lo saben. Si pueden buscar la historia en El Día, pueden hacerlo porque no la voy a comentar completamente, pero lo cierto es que Elvis Miguel Santos, que es la persona que está detenida y que las autoridades acusan, ¿no?, de ser responsable del incendio provocado a partir de la manipulación
de los fuegos artificiales. Ese señor, que su nieto Ángel también falleció, fue de los primeros niños fallecidos, o el primer niño fallecido, es nieto del señor Elvis Miguel Santos. Pero resulta que el niño Ángel, su nieto, y con una condición de autismo, el niño Ángel, hijo de su hija fallecida hace un tiempo, Ángel es fruto de una violación de su hija, que también tenía una condición de autismo. Todo ese drama acompaña al señor Elvis Miguel Santos como responsable, ¿no?, o imputado de esta situación desgarradora provocada en Salcedo, que lleva cinco personas fallecidas, incluido su propio nieto. Entonces, a lo que me voy a referir es al drama que acompaña a este señor. Sin duda, la manipulación de los fuegos artificiales no está permitida, no es legal, ni siquiera que lo manejen personas de manera particular, sino las empresas que trabajan con esta pirotecnia son las únicas que están autorizadas a manipular los fuegos artificiales. Entonces, el señor le dio un preinfarto en la cárcel cuando se enteró del fallecimiento de su nieto, que lo cuidaba, ¿no?, con muchísimo recelo y cuidado, porque los médicos le habían diagnosticado al niño Ángel alguna afección cardíaca y su tiempo de vida no era por muchos años. De hecho, los médicos le habían dicho, o sea, que si llegaría a la adolescencia era mucho tiempo para el niño. Wow. O sea, que lo que quiero decir es llamar a las autoridades que dentro de la desgracia que acompaña a esta historia del señor Elvis Miguel Santos, puedan permitirle un acompañamiento psicológico, porque la verdad es que para el señor Ángel es una tragedia doble o triple. Cuenta el periodista Tony Pichardo en su historia en el periódico El Día, que ha sido un hombre siempre de carnaval, siempre ha participado, que de hecho la participación de su niño, porque me cuestionaba yo cuando escuchaba que habían niños tan pequeñitos participando del carnaval, y bueno, regularmente es porque la familia ya vienen con una tradición de carnaval y los llevan, los hacen partícipes de las celebraciones. A veces donde hay multitudes no es bueno llevar a los niños porque, bueno, tienen menos capacidad para defenderse o para huir en cualquier situación lamentable como esa que se presentó en Salcedo, pero ojalá las autoridades puedan tenerle un acompañamiento psicológico al señor Elvis Miguel Santos, que también es una víctima de esta situación de Salcedo. No creo que él haya tenido, ¿no?, la intención de que en ningún momento sucediesen las cosas como esta. ¿Quién le vendió los fuegos artificiales al señor Ángel? Al señor Elvis Miguel Santos, porque está prohibido vender fuegos artificiales de manera a particulares. Entonces, la investigación debe ir mucho más allá y no quedarse solo con el señor Elvis Miguel Santos. Lamento la situación de los fallecidos y la propia situación del señor Elvis, con toda esta situación desgarradora que le ha pasado en su vida. Ojalá y pueda tener un acompañamiento psicológico en la cárcel que le suministren las autoridades, porque él también es una víctima de esta situación. Quisiera apuntar tu comentario, Joana, muy atinado como siempre con respecto a esta tragedia que aconteció en Salcedo, y quisiera hacerlo justamente en el ámbito legal. Acabas de señalar que el señor que está detenido en la actualidad, yo pude ver la prensa como toda la comunidad acompañaba a este señor cuando se lo llevaban a la cárcel, y ciertamente se le acusa de haber sido la persona que, aporto, de manera involuntaria, causó este hecho. Cuando hablo de manera involuntaria es porque el Código Penal en el artículo 319 le da un tratamiento distinto a lo que es un acto voluntario que puede causar heridas o la muerte de alguien, que se llama homicidio, y lo que sería un homicidio involuntario. Y dice la ley que el que por torpeza, negligencia o inadvertencia causa la muerte o las heridas de otro, tiene que pagarlo. ¿Pero lo paga con qué? Con una cárcel de 1 mes a 2 años, porque no tenía él, en este caso, la intención de causar eso. Si combinamos eso con el Código Procesal Penal en el artículo 34, que te habla del criterio de oportunidad,
te dice el código en cuáles momentos, en cuáles circunstancias el Ministerio Público puede prescindir de la investigación, puede prescindir de la sanción a una persona que ha cometido un delito. El numeral 2 te dice lo siguiente: cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho un daño físico o psíquico grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando en ocasión de una infracción culposa, como es este caso, es una infracción sin voluntad, haya sufrido un daño moral difícil de superar. Nadie duda que el hecho de que este señor haya perdido a su nieto en esas circunstancias genera más daño que el estar en una cárcel de 1 mes a 2 años, que es la condena que le pueden dar. Entonces, el Ministerio Público debería analizar en este caso la posibilidad de darle a este señor un criterio de oportunidad y ciertamente apoyarle, como dice la compañera Johanna, en tratamiento psicológico y en acompañamiento, porque el trauma que ha sufrido es tan grave que no creo que él esté en condiciones de continuar su vida normal. Por eso le dieron prisión domiciliaria como medida de coerción. Pero que es un exceso como quiera, porque si el máximo de la pena son 12 meses y el mínimo es 1 mes, tú no le puedes dar una prisión que lleva 12 meses el máximo. Entonces, Johanna, tengo entendido, me llegó la información, como que él ha intentado el suicidio. Sí, ha comentado en varias, o porque ella lleva varias tragedias. La violación de su hija. Wow. El niño producto de la violación de su hija, que su hija tenía una condición de autismo. Todos conocen la historia del señor en Salcedo. Ahora el fallecimiento de su nieto, a quien cuidaba como abuelo, como padre, como madre, como todo. Entonces ha manifestado el señor Elvis, ojalá y no suceda, ojalá y pueda tener un acompañamiento y que no llegue, ¿no?, a esta situación, pero es un drama para él. Dicen allá que lo ha comentado, o sea, la intención del suicidio, ojalá y no suceda y no acontezca y pueda tener un acompañamiento ojalá y el Ministerio de Salud Pública pueda escuchar esta situación, alguna institución del gobierno que pueda ir en auxilio del señor, además de su condición de estar en prisión domiciliaria. Qué tragedia, habla. Oliver.